Dependiendo de cuál sea nuestra profesión, siempre hay ciertas particularidades en cómo nos relacionamos con nuestras finanzas y con el dinero. Pero en particular hay una profesión que me ha llamado mucho la atención con respecto a eso, y son los médicos. Hoy vamos a hablar de la relación entre los médicos y el dinero. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, episodio número 305, donde vamos a estar hablando de un tema que, independiente de cuál sea nuestra profesión, creo que nos puede sumar. Antes, solo un comentario. En neuronafinanciera.com, si entran al sitio web, van a poder suscribirse al newsletter, que todas las semanas mando un correo cuyo objetivo es dejarlos pensando en algo que mejore su relación con el dinero. Gran grado de satisfacción con ese correo, así que si se quieren sumar, neuronafinanciera.com. Dicho esto, vamos a hablar de los médicos y el dinero. Se da la particularidad que tengo muchísimos clientes médicos. No tengo muy claro por qué. Bueno, de hecho es lo que vamos a intentar dilucidar el día de hoy en este episodio, pero tengo muchísimos clientes médicos que llegan a mí para que les dé una mano en su organización personal, en su planificación de sus finanzas. Y entender un poquito cómo es el relacionamiento de los médicos con el dinero va a ser el objetivo de este episodio. Era 1894 cuando Carlos Reyles escribía ese cuento muy conocido por acá por Uruguay que se llama Mi hijo el doctor, donde presentaba a principios del siglo XX al médico como el rockstar de la sociedad. Tener un hijo doctor o ser doctor era quizás en torno a la sociedad el mayor grado de estatus social que se podía conseguir. Y algo que queda muy reflejado en este cuento, donde un estanciero quiere que su hijo, contra sus deseos, sea médico. De hecho, hasta el día de hoy, en el interior del país, se recuerdan aquellos médicos que eran las personas más importantes del barrio, solo por el hecho de ser el médico de la zona, ¿no? Yo tenía un tatarabuelo, digamos, que era médico en Paysandú rural, y hasta el día de hoy es reconocido el apellido gracias a este doctor. A lo que voy es que en nuestro imaginario el médico, o crecimos con la idea de el médico es alguien con un alto estatus social, y esto puede ser alguna de las explicaciones de lo que vamos a meternos ahora en un ratito. Por otro lado también, si somos habitués a Hollywood, los médicos también se presentan como ciertos rockstar, ¿no? La idea de que el médico económicamente le va bien. Vemos House, vemos, Doctor Strange, ¿no? Los médicos, es difícil ver algo hollywoodense donde el médico de realidad le esté pasando mal, sino como que tiene un estatus social y financieramente le va bien. Pero no todo lo que brilla es oro, y justamente en eso nos vamos a meter ahora. En mi experiencia, y con muchos médicos que he hablado, obviamente no todos, suelen tener relaciones bastante disfuncionales con el dinero. Yo les voy a contar, después de haber trabajado con unos cuantos, cuáles son los patrones de comportamiento que he encontrado, cómo solucionarlo y qué puede llegar a causar esta disfunción con respecto al dinero. Ojo, esto aplica para médicos, pero eventualmente también aplica para otras profesiones. Hay que hacer como el paralelismo, pero quiero hablar de los médicos en particular porque ya digo, es un caso como bastante recurrente cuando me toca trabajar con personas dentro del PFP. Al principio, quien estudia medicina, la verdad que hace un sacrificio enorme. Un sacrificio a la hora de estudiar, un sacrificio luego que se resuelve con las prácticas. Y de hecho cuando empieza a laburar suele también ser un sacrificio bastante enorme, multiempleo, trabajos en términos de suplencia, no tienen nunca o muchos no tienen un cargo permanente, sino que tienen un cargo a modo de suplencia. Estoy hablando específicamente en Uruguay y de los casos que conozco. Es normal que tengan guardias muy largas, que trabajen muchísimas horas, etcétera, etcétera. Después llega algún momento donde les toca hacer la especialización. Y esto es la gran decisión que tienen que tomar. Porque hay especializaciones que se pagan como si fueran
la especialización del universo, que pagan súper bien. Y hay especializaciones que están tiradas por el piso. Entonces, dependiendo de cuál es la especialización, que no cualquiera puede seleccionar cualquier especialización, pero dependiendo cuál sea la especialización que ese médico haga, va a ser la gran diferencia en cómo van a ser sus ingresos futuros. Entonces, la primera gran decisión que tienen que tomar es ahí, y usualmente los médicos toman esa decisión vocacionalmente hablando, cosa que no a un juicio de valor está perfecto, pero hay quienes después se arrepienten de haber tomado esa decisión y ya sienten que es tarde para hacer una nueva especialidad, pero la realidad es que la especialidad es lo que lo cambia todo a lo largo del ciclo de vida de los médicos. Una cosa que pasa es que el médico se sacrifica mucho, labura muchísimas horas, tiene guardias, multiempleo, entonces ese sacrificio lo percibe y busca a nivel inconsciente compensarlo con consumo. Entonces es normal que los médicos tengan un alto nivel de consumo, en parte para poder compensar todo ese sacrificio. La típica me lo merezco. Laburé 48 horas de corrido, esto me lo merezco. Y terminen gastando mucho más que otras personas. Lo que buscan al final del día es tener una satisfacción inmediata que compense esa sensación de sacrificio que generan todas estas guardias largas y todo este laburo que hacen, que es súper sacrificado. Por otro lado, otra cosa que también pasa, es un patrón común con los médicos, que es que haya cierto, en particular los que tienen hijos, que tengan cierto patrón de culpa. ¿Qué quiere decir con esto? Laburo muchas horas, eventualmente mis hijos no me ven durante mucho tiempo, entonces está la tendencia a compensar a los hijos con consumo. Con consumo y con conducta, digamos, ¿no? Con conducta te perdono todo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero con consumo te regalo esto porque papá o mamá no estuvieran. De nuevo, ¿no? Estoy recontra generalizando, no estoy hablando de algún caso particular, ¿sí? Pero es un patrón común que he visto a lo largo del tiempo. Nuevamente vemos cómo el consumo termina complementando de alguna manera esa sensación que tiene el médico, que es algo que sirve como para sentirse un poco mejor, que como ya sabemos, es un camino de corto plazo. Por otro lado, también los médicos sufren un enorme estrés. No quiero saber el estrés que sufre un médico laburando en el día a día. Es un trabajo súper desgastante. Y de nuevo, sabemos que una de las formas que tenemos de compensar el estrés es con consumo, porque eso nos hace sentir bien momentáneamente. Es esa inyección de dopamina, el consumo rápido, que lo que dice es, bueno, vale la pena todo este estrés. Yo me estreso mucho, entonces compenso con consumo. Entonces, en resumen, lo que suele pasar es que por la situación laboral de los médicos es normal que busquen el consumo como un método sustituto para sentirse un poco mejor, apaleando la situación. Cosa que no vamos a hacer juicio de valor al respecto, simplemente es un patrón común. Y una de las cosas que suele pasar es que a medida que los médicos van creciendo en su carrera, van envejeciendo, se juntan con otros médicos y ahí empieza como esa escalada de consumo y de aumento de nivel de vida. El médico gana bien, consume, necesita consumir más para igualarse con sus pares y eso lo compensa usualmente trabajando más. Entonces vemos una escalada usualmente en la medicina donde cada vez el médico trabaja más para mantener un nivel de vida que después va a subir y después tiene que trabajar más para poder compensarlo y no termina nunca. Pero es normal que un médico mande a sus hijos a un colegio caro, es normal que un médico cambie autos por autos de alta gama, ¿sí? Obviamente estoy hablando no de todos los médicos y de médicos que llegan a cierto nivel, en particular que tenga una especialización. A lo que voy, es un mundo donde el consumo está al orden de la mano, ¿sí? Donde consumir de alguna manera refleja el estatus de ese médico. Y otro detalle importante es que dependiendo de la especialidad, muchos médicos están rodeados de personas que se te mueren todo el día. Entonces, si vos ves gente que se muere, ves gente que la está pasando mal, decís, che, la vida es corta, me importa un bledo el día de mañana, la mortalidad la tenés mucho más presente, yo me gasto todo y no planifico. Aunque, como decimos siempre, la realidad es que la esperanza de vida anda cerca de los 80 años. Entonces la estadística dice que vamos a vivir más o menos 80 años, seamos médicos o no. Pero el hecho de estar frente a la muerte todos los días también nos debe afectar y mucho. Todo este paquete termina configurando que cada vez los médicos tengan que trabajar más horas por elección para ganar cada vez más dinero para compensar ese estilo de vida que sigue en aumento. Entonces es normal encontrar a médicos que no están satisfechos con su vida, que sienten que trabajan mucho, que hacen muchísimo laburo
y que no pueden en ningún momento bajar la pelota para organizar y tener la vida que realmente quieren vivir. Y ahí es donde se meten en un baile como es el PFP, el Plan Financiero Personal, y donde me piden ayuda para ayudarlos en esa planificación financiera. Recuerdo un caso de un médico amigo que le va muy bien financieramente, que un día estábamos cenando en su casa, cena de amigos, y que a mí me impactaba el hecho de la dependencia que tenía del celular. Y él decía, la única forma que tengo de despegarme del celular es irme del país de viaje. Entonces yo vivo para irme 2 veces al año, 15 días de viaje, para estar lejos del celular. Ganaba muy bien, pero él sabía que no era la vida que quería vivir, justamente por la dependencia que le genera del propio trabajo. Además a todo esto le tenemos que agregar que en el sistema mutual, como funciona, hay un juego de tronos terrible, ¿no? Hay intrigas palaciegas, hay te doy la guardia, pero me tenés que decir sí a esto, hay cargos, y no me quiero meter en ese baile, pero es un juego de tronos cual película, digamos, donde hay que saber moverse, lo cual también termina generando un montón de estrés. Una cosa que es normal es que las personas, a medida que van creciendo, envejeciendo, como lo quieran llamar, una cosa que es normal es que los médicos vayan aumentando su nivel de vida, vayan armando un patrimonio, pero en ningún momento vayan teniendo en cuenta hacer un plan de retiro. Y cuando llega el momento del retiro o cuando están cerca de vivirlo, miran para atrás y se dan cuenta que no hicieron nada, y miran para adelante y se dan cuenta que lo que van a cobrar no va a ser suficiente. Y ahí empieza la debacle. Es una situación bien particular esta de los médicos, pero podemos aplicarla también a otras realidades, ¿no? Estoy contando específicamente los médicos con los cuales he trabajado. Ojo, conozco médicos que la han hecho muy bien, que comenzaron en su momento negocios paralelos, independientes de la medicina, ¿no? Y que la han roto, la han sacado fuera del estadio, pero son los menos. La mayoría dependen 100% de cambiar su tiempo por dinero. Y si quieren más dinero, van a tener que trabajar más. ¿Cómo encaramos esto dentro de una planificación financiera personal? Básicamente es igual para todas las disciplinas, ¿sí? Pero lo que hace, o sea, no solo para la medicina, sino que también para cualquiera sea la profesión. Lo que quiero decir, lo primero que hacemos es definir el objetivo. ¿Cómo te gustaría vivir, ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir realmente la vida? Y ahí, usualmente, una de las primeras preocupaciones que surge es reducir la cantidad de horas que trabajo. Entonces, ahí hay dos caminos. O ganar más dinero con menos horas de trabajo, ¿no? O sea, cobrar más caro la hora, y ahí usualmente la especialización o elegir bien los trabajos es muy importante. O la otra opción es bajar nivel de vida. El problema es que bajar nivel de vida lo vemos como mala palabra, pero muchas veces, a partir de cierto nivel, bajar nivel de vida, de hecho, nos quita estrés y nos hace vivir mejor. En ese punto, muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar fuentes de ingresos alternativas que no dependan del tiempo. O sea, ¿qué valor puede tener ese médico para los demás? O qué valor puede ofrecer donde no tengan que estar metido atrás en consulta o operando o atendiendo. ¿Cómo ese médico puede mostrar valor? Muchas veces es dentro de la medicina. Muchas veces es afuera de la medicina con negocios particulares asociados a intereses que esos médicos tienen que han desarrollado a lo largo del tiempo. En ese momento comenzamos a hacer un plan. El plan se basa en dos pilares. El pilar del ahorro, en el cual tenemos que separar ingresos, o sea, no patinarse todo el dinero que se gana en cosas suntuosas, sino hacer una separación de ese dinero. Y la segunda pata del plan es tomar ese dinero que vamos ahorrando e invertirlo pensando específicamente en el largo plazo para el retiro, de forma tal que el día de mañana nos pueda generar eso, una renta que nos permita vivir menos horas y eventualmente jubilarse antes de tiempo. Tengo un caso de un médico, no lo conocí personalmente, me intercambié algunos mails con él en su momento. Él era escucha del podcast y vivía en el exterior, que después él falleció lamentablemente. Después me enteré por su hija, quien me contactó, que él había renunciado a la profesión bastante joven, a los 50 y algo de años, y había vivido de una forma bastante austera durante toda su vida y estaba viviendo en ese momento de rentas, de inversiones financieras que había construido en base a los ahorros que había conseguido en el trabajo. No quiere decir esto que los médicos tienen que jubilarse a los 54 años, pero lo que quiero decir es que es posible hacerlo si construimos y utilizamos las herramientas adecuadas. Esa es la planificación que hacemos, que es una planificación que aplica para los médicos, pero en realidad aplica para cualquier otro profesional.
Implica entender cómo queremos vivir la vida, aprender a ahorrar entendiendo cómo funciona la mecánica del dinero y después ese superávit que generamos invertirlo pensando en el largo plazo. Y en el medio vemos un montón de cosas asociado a cómo podemos reducir la cantidad de tiempo o cómo podemos trabajar en lo que queremos trabajar, etcétera, etcétera. Puntos a considerar si el día de mañana estás intentando estudiar medicina. La especialidad es el snitch, digamos. Si le pegás con la especialidad, tu diferencia puede ser de ser rico, odio esa palabra, pero la diferencia puede ser rico de ser clase media baja, ¿no? Eso depende mucho de la especialidad. Al menos en Uruguay eso es así, desconozco si es en otras regiones. Entonces, si estás pensando en estudiar medicina, pensá que la especialidad te guste, pero al mismo tiempo también de que sea redituable. Habla con otros médicos, entendé cómo funciona el mercado. Ojo con el estrés, no compensemos el estrés con consumo. Y por otro lado, hagamos una planificación. Si sos médico, espero que este episodio te haya aportado valor. Si no estás de acuerdo, siempre estoy abierto a escuchar tus comentarios. Si no sos médico, pensá que esa planificación financiera es más o menos igual y que en realidad tus problemas no distan tanto de los problemas que tienen los médicos. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo lo disfruté. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau. Neurona financiera.